Prólogo. Un niño miraba el horizonte desde la ventana de su habitación. Los destellos de luz que podía ver indicaban que pronto saldría el sol. El niño se hundió en sus pensamientos. Hasta hace poco, la naturaleza le resultaba asombrosa, llena de misterios y secretos, pero ya no podía sentir lo mismo. Más bien, seguía admirando la belleza de la naturaleza, pero sabía que el sol, que se extiende por todo el mundo, era una estrella. Sabía que el mundo no era plano sino ovalado. Sabía que el vapor del agua se acumula y acaba convirtiéndose en nubes, lo que provoca la lluvia. Estaba confundido. Al principio, era un oficinista corriente de 30 años que se preparaba para un nuevo trabajo en un país llamado Corea del Sur, ubicado en un planeta llamado Tierra. Consiguió un trabajo que todo el mundo envidiaba, pero tenía que trabajar incansablemente día y noche. Decidió conseguir un nuevo trabajo en el que pudiera tener una cantidad garantizada de tiempo libre. Generaba menos dinero, y aún así, le iba bien. Todavía no tenía intenciones de casarse, tampoco había problemas con sus finanzas. Lo único que le faltaba era tiempo. Por lo que cuando por fin consiguiera un poco de tiempo, pensaba disfrutar de su vida con un hobby, viajando alrededor del planeta y reuniéndose con sus amigos. Sus pensamientos se detuvieron un momento cuando la puerta se abrió de repente y entró un anciano delgado. Tenía una barba desordenada y una profunda calva, pero todavía tenía algunos cabellos restantes que parecían haber crecido rápidamente. «Jovencito, ¿estás despierto? Te he traído agua para que te laves». «Gracias, Hans». Hans era el mayordomo de la familia. No era solo un mayordomo, sino también una persona que se encargaba de diversos asuntos administrativos de la finca. Hans observó aturdido al chico. El chico le miró y sonrió. ¿Es tan extraño que haya dado las gracias? Oh, no. Volveré cuando el desayuno esté listo. Cuando Hans cerró la puerta y salió, el chico hizo una mueca de disgusto. Porque al final, sí fue extraño. Él mismo era incapaz de reconocerse, pero resulta que Hans era alguien conocido para él. Al verlo, inconscientemente lo menospreciaba, incluso lo consideró como alguien a quien se podía tratar sin cuidado. Pero las palabras que salieron de su boca fueron amables. El chico pronto abandonó ese tren de pensamientos y se acercó al lavabo para lavarse la cara. Se limpió la cara y el cuello con la toalla blanca que trajeron con la palangana asterisco y luego se dirigió al espejo que había en la esquina de la habitación. El espejo era algo opaco, no del tipo habitual que suele verse en la Tierra, pero su calidad era suficiente para ver su rostro. Vio a un chico de pelo corto y rubio, de cejas gruesas, ojos puros y nariz recta. Se fijó en sus ojos, dos pozos azules que bien podrían ser joyas de gran valor. Definitivamente su rasgo más atractivo. Miró al chico en el espejo y habló. Albrecht, maldito bastardo sin valor. Asterisco recipiente bajo y de boca muy ancha que se emplea para lavar o lavarse. Capítulo 1. Albrecht bajó al salón para desayunar. Sin un motivo especial, el desayuno y la cena eran comidas a las que debían asistir su madre, su padre y él. Mientras miraba la comida que estaba dispuesta en la larga mesa en la que se sentaba, Albrecht se preguntó si así era la comida de la aristocracia medieval. Cada persona tenía un plato de sopa, una barra de pan y 2 huevos cocidos. Por supuesto, la ración era suficiente para llenar su estómago, pero no pudo evitar sentir que era poco para ser comida de un noble. Mientras pensaba esto, bajaron su madre y su padre. Su padre era Burkhard von Enkältern, señor del territorio Kältern. Su madre se llamaba Adélide, y era familia directa del jefe de los nativos que vivían en Kältern antes de que su familia se instalara allí. Burkhard tenía la cabeza llena de pelo rubio, y su bigote y barba eran tan espesos que le cubrían los labios. Sus hombros anchos y físico robusto parecían desprender confianza ante cualquier peligro. Adélide también era rubia, y su rostro estaba llegando al ocaso de su juventud. Sin embargo, sus grandes e inocentes ojos azules eran como gemas, recordándole a Albrecht que era hijo de su madre. Albrecht se levantó de su silla y lo saludó. «Buenos días».
padre, madre. Tanto Burkhard como Adélide parecieron sorprendidos por esto, y Burkhard se detuvo un momento antes de responder. Sí. Toma asiento, Albert. Albert era el apodo de Albrecht. Burkhard se sentó en la cabecera de la mesa, y solo cuando Adélide se sentó frente a Albrecht volvió a tomar asiento. Albrecht volvió a sentirse como un extraño. Sin duda era un extraño, pero cuando vio a Burkhard, instintivamente sintió miedo y respeto, y tuvo la fuerte sensación de que se trataba de alguien en quien podía confiar. Se podría decir que esos sentimientos con respecto a su padre estaban arraigados en el fondo de su corazón. Adélide, por otro lado, era alguien que perdonaría a Albrecht sin importar lo que hiciera, razón por la cual se sentía como alguien que podía hacer lo que quisiera. Pero más que nada, sentía su amor. Solo pensar que tenía una madre así le hacía sentir pena y agradecimiento. Entonces recordó a su madre de la tierra, y en su interior surgieron sentimientos de calidez y depresión al mismo tiempo. De pronto, se sintió triste. Cuando Albrecht puso una expresión sombría, Adélide, que estaba sentada frente a él, le cogió la mano y le preguntó con expresión preocupada. ¿Todavía te sientes mal? Albrecht sonrió. Estoy bien, madre. De verdad. No tienes que preocuparte. Pero esto provocó que Burkhard y Adélide se mostraran aún más preocupados. Albrecht, que intentaba fingir que estaba bien, arrancó un trozo de pan, lo mojó en su sopa y empezó a comer primero. Burkhard y Adélide también comenzaron a comer con expresiones de preocupación en sus rostros. Los padres de Albrecht estaban muy preocupados porque Albrecht nunca había sido un niño que supiera usar palabras amables. Era un niño entre alborotador y rufián. Con su fuerza innata, que no se correspondía con su cuerpo infantil, se convirtió en el líder de los niños pequeños del territorio y provocaba accidentes molestos todos los días. La mayoría de estos accidentes eran simplemente actos de travesura, pero recientemente, causó un accidente mayor cuando mató a la vaca de alguien mientras practicaba la esgrima. Esto hizo que Burkhard se enfureciera tanto que le quitó la espada que le había regalado y le prohibió salir del castillo. Albrecht lo soportó durante una semana, pero una semana después se produjo otro accidente. Al 10º día de la prohibición, Albrecht se cayó y se lesionó la cabeza mientras trepaba por la verja para salir a escondidas. No se despertó durante 3 días, pero el problema fue después de recuperar la conciencia. Al momento de abrir sus ojos, era definitivamente él que vivía en la tierra. Pero cuando vio a Adélide, los recuerdos de Albrecht entraron en su cabeza como una marejada de sensaciones, sentimientos y experiencias y él de la tierra se sintió distante. Aturdido. Esta repentina confusión sacudió su mente y le hizo sentir náuseas, y tardó 2 días en ordenar sus caóticos pensamientos. Pensó que se volvería loco. Durante esos 2 días, no estuvo en una situación en la que pudiera hablar aunque alguien le hablara. Así que sus padres se sintieron muy tristes porque pensaron que Albrecht se había quedado mudo. Pero cuando volvió a hablar después de organizar sus pensamientos hasta cierto punto, se sintieron aliviados y dieron gracias a Dios. Cuando la comida estaba casi terminada, Albrecht abrió la boca. Padre, hoy me gustaría salir fuera. Querido, ¿por qué no descansas un poco más? Adélide habló con ansiedad. Burkhard pareció pensar un momento mientras miraba a Albrecht con una expresión preocupada, indecisa y ligeramente sospechosa. Bien. Pero no puedes causar más accidentes. Mientras prometas esto, puedes irte. Lo prometo, padre. Todavía no eres un caballero, pero como mi hijo, debes tener el porte de uno. ¿Entiendes el significado de la promesa de un caballero? Sí, padre. Cuando recibió el permiso de su padre, una alegría infantil surgió en el corazón de Albrecht. Tales sentimientos podrían haberle llevado a hacer cosas malas en el pasado, pero él, que solía ser un oficinista, apartó esos pensamientos estúpidos e imprudentes. De hecho, Albrecht sentía que era un poco ambiguo llamarse a sí mismo niño. Aunque este año celebraría su ceremonia de mayoría de edad en su 15º cumpleaños, aún faltaban 7 meses para ello,
por lo que todavía se le consideraba un joven. Sin embargo, su cuerpo ya se acercaba al de un adulto. Con su estatura y complexión, si no fuera por su rostro infantil, nadie se atrevería a llamarle niño. Aunque fuera porque se parecía a su corpulento padre, crecía demasiado deprisa, lo que provocaba el problema de su fuerza natural. Desde que era joven, siempre sorprendía a la gente con la cantidad de fuerza que podía demostrar su cuerpo infantil, pero a medida que crecía, empezó a mostrar poco a poco una fuerza más allá de los estándares humanos. La gente que le rodeaba siempre se quedaba atónita después de verle levantar troncos que necesitan varios hombres, para ser levantados y desplazados, o aplastar rocas con solo la fuerza de su agarre. Pero lo preocupante era que esa fuerza seguía creciendo día a día. Un hecho que hizo que Burckhardt mirara a Albrecht con una expresión que era una mezcla de satisfacción y preocupación. Cuando cosas que solo se verían como una travesura normal son hechas por niños normales, la gente normalmente aseguraba que los niños llegarán vivos al final del día, pero si se unía una fuerza sobrehumana a la ecuación, la gente iba más allá de la preocupación y sentía miedo. Burckhardt también estaba preocupado por esto, por eso regañó a Albrecht tan severamente cuando mató a la vaca. Capítulo 2. Después de despedir a su padre, que se marchó a caballo junto a varios subordinados armados para inspeccionar el territorio, Albrecht se dirigió inmediatamente a su habitación y sacó algo de ropa que ponerse, que resultó ser un gambesón asterisco. El gambesón de Albrecht parecía una chaqueta negra acolchada que le llegaba a los muslos justo por encima de las rodillas. Gracias al lino que se le había añadido, ofrecía una protección sorprendentemente buena contra las puñaladas o los acuchillamientos, pero también era una buena tela que absorbía los golpes y que podía llevarse debajo de una armadura de cadenas. En este mundo en el que el concepto de ley era escaso, los gambesones podían considerarse el requisito mínimo para los que usaban espadas, e incluso era algo que los plebeyos llevaban a menudo para combatir el frío. La única diferencia era que los gambesones que llevaban los plebeyos solían estar hechos de retazos de tela y pelaje de animales en lugar de lino, lo que creaba un gran contraste con el gambesón que llevaba Albrecht. Tras salir corriendo del castillo, Albrecht se detuvo y miró hacia atrás. Aunque naturalmente tenía recuerdos del aspecto del castillo, era la primera vez que lo veía después de mezclarse con su yo moderno. La cima de la montaña Wenkaltern, que tenía una altura de unos 855 metros sobre el nivel del mar, estaba rodeada por una gran valla de madera, y en el punto más alto de la montaña había un torreón de madera de 3 pisos donde vivía la familia. Aunque había establos, herrerías, capillas y almacenes, ¿podría llamarse realmente castillo? Comparado con los elegantes castillos de piedra de la Edad Media que recordaba su yo moderno, el castillo en sí no era gran cosa. Pero la vista desde el castillo era tan hermosa que parecía inigualable, incluso en comparación con el mundo moderno de la Tierra. No se cansaba de la escena que podía apreciar con solo una mirada, ya sea cuando el sol salía o se ponía en aquel horizonte. Y no podía sentirse demasiado decepcionado por el hecho de que su padre estuviera luchando por mantener este pequeño territorio. Tenían que defenderse de los bandidos que vagaban por aquí y por allá, de los saqueadores del norte, de los monstruos y las bestias, de los señores de los territorios vecinos e incluso de los reyes. Caltran cultivaba trigo, pero los beneficios no eran tan buenos. Por ello, tenían que velar constantemente por la seguridad de la ruta comercial, ya que apenas podían ganarse la vida vendiendo madera especial. Pero aún había muchas cosas de las que ocuparse, como resolver las disputas entre los residentes. Obligarles a realizar tareas que implican un riesgo a sus vidas no contribuía a aliviar la tensión y no podían juzgar con demasiada dureza a los que estaban en juicio, lo que hacía que todo fuera más estresante. Pensar en su padre llevó a Albrecht a pensar en su madre. Así que volvió a entrar en el castillo. Cuando fue a los establos, encontró a Adélide limpiando con una capucha en la cabeza y un paño blanco cubriendo su rostro. Ver a su madre así hizo que el corazón de Albrecht doliera de pena. Siempre faltaba mano de obra, ropa y comida. Todo faltaba, hasta el punto de que incluso la señora del territorio tenía que ayudar. Aunque había sirvientes, la realidad es que no había suficientes. Tenían un mozo de cuadra,
pero era uno de los subordinados que salía con su padre. También era uno de los caballeros del señor. Al igual que Hans, todos los sirvientes del castillo tenían varios cargos. En primer lugar, este era un mundo que no aprendía el concepto de división del trabajo como en el mundo moderno. Todo el mundo se limitaba a hacer lo mejor posible para cumplir con las tareas que se le habían encomendado. Y nadie en este mundo, ya sea plebeyo o noble, podía sobrevivir sin dar lo mejor de sí mismo. Esto no era una metáfora, era la realidad. Albrecht se sintió de repente juguetón. Quería sorprender a su madre, que no sabía que la observaba desde atrás mientras se concentraba en limpiar el suelo del establo, que estaba cubierto de estiércol de caballo, restos de alimento y paja esparcida. Le pareció que estaría bien, así que se acercó con cuidado a su madre. ¡Bo! ¡Kiak! Rápidamente abrazó a su madre que casi se cae de la sorpresa. ¡Ja ja ja! Te has sorprendido, madre yejaja. Era una madre que estaba dispuesta a hacer incluso tareas repulsivas como la limpieza de los establos, pero seguía actuando de forma gentil y femenina. Así que fue divertido ver a su madre tan sorprendida. Cuando Albrecht la abrazó de repente por detrás, Adélide, que al principio estaba realmente tensa, se debatió un momento antes de mirarle a la cara por un instante. Luego empezó a llorar. Me sorprendió mucho, Ick. Madre. Al ver que su madre rompía a llorar en lugar del comentario de reprimenda que esperaba, Albrecht se quedó helado por un momento. Entonces su madre gritó de repente. ¡Bu! ¡Jo! ¿Sorprendido? Albrecht, no puedes vencer a tu madre todavía, jo. No se sorprendió en absoluto cuando ella gritó, ¡oh!, pero sí se sorprendió por su falso llanto. Así es. Albrecht había heredado su personalidad traviesa de su madre. Aunque era tranquila y sabia, la madre de Albrecht seguía siendo una mujer juguetona. Cuando era más joven, Adélide le hacía muchas bromas a Albrecht. Luego, siempre lo abrazaba con fuerza al final, cuando él empezaba a llorar. Adélide miró a Albrecht con cariño y dijo: «Bájame, tengo que terminar mi trabajo». «No te preocupes, madre, ve a descansar al castillo». Adélide abrió mucho los ojos e inspeccionó a Albrecht de cerca, buscando algo en su rostro. Parece que estaba dudando sobre si estaba jugando otra vez. «Hablo en serio, madre. Yo haré esto». Albrecht decidió llevar a su madre hasta el castillo como muestra de piedad antes de regresar a los establos. Era pleno día, así que pudieron ver al herrero, Arnold, y a su aprendiz a punto de empezar a trabajar. «Esto es vergonzoso. Bájame rápido». Adélide habló avergonzada, pero Albrecht se limitó a sonreír y a abrazar más fuerte a su madre. «Buenos días, Arnold». Arnold miró la escena y sonrió con mucha fuerza, mostrando que le faltaba uno de los dientes delanteros. «Kikiki. Casi pensé que había un bandido secuestrando a Nuestra Señora». Sus palabras fueron groseras, pero Albrecht no se sintió ofendido. Por el contrario, la situación fue bastante agradable. El herrero Arnold había estado al lado de Albrecht desde que era un niño. La mayoría de la gente temía y se mantenía alejada de Albrecht por su fuerza inhumana, pero Arnold siempre decía que definitivamente sería un rey cuando creciera. Cuando su padre le regañaba por sus travesuras, siempre visitaba a Arnold por consuelo. El hecho de que Arnold pudiera reír y bromear con Albrecht demostraba su cariño. Solo deseaba que el hombre hiciera bromas más apropiadas. «Tú eres el que parece un bandido, Arnold». Cuando Albrecht respondió así, Arnold rió a carcajadas. Después de dar un saludo que no parecía propio del hijo del señor, pasó junto a él y se dirigió al castillo. Al verlo partir, Arnold no pudo evitar sentirse aliviado. Había estado preocupado por Albrecht después de su lesión, pero ahora, aunque parecía estar un poco diferente, al menos se veía bien. Adélide enterró su cara en el pecho de Albrecht durante todo el camino hasta el castillo, sintiendo que no podía levantar la cabeza en esta embarazosa situación. Un gambesón es una chaqueta defensiva acolchada,
que se usa como armadura por separado, o combinada con la cota de malla o armadura de placas, normalmente se construían de lino o lana. Capítulo 3. Albrecht sentó a su madre en la silla de Lord, el cual se encontraba en el piso más bajo del castillo. Luego la besó en la mejilla y dijo: «Voy a limpiar el establo y después saldré un rato. Te veré por la noche, madre». Justo cuando Albrecht estaba a punto de darse la vuelta, un hacha, que estaba montada horizontalmente en la pared detrás de la silla de Lord, le llamó la atención. Esta era el hacha del trueno del gran héroe, Siegfried. Desde que Albrecht era joven, su padre le decía a menudo que su familia era descendiente del gran héroe, Siegfried, y que el hacha del trueno era una prueba de ello. Esto era un hecho que llenaba de orgullo al Albrecht del pasado, pero ahora que se daba cuenta de que no había ninguna prueba real ni genealogía, no podía evitar sentirse un poco escéptico. Sin embargo, eso no le impidió sentir que aquella hacha le era muy familiar, lo que hizo que no pudiera apartar la mirada. El hacha del trueno era un hacha barbada, con una hoja ancha y una base ligeramente doblada para formar una ranura en el mango. En la cabeza del hacha estaba grabado un dragón, siguiendo las costumbres del norte. El mango era aerodinámico, de forma similar a un hacha de tala, con una ligera curva hacia adentro para un mejor agarre. También había una cabeza de dragón tallada al final del mango. Albrecht no pudo evitar levantar la mano y bajar el hacha de la pared, y le pareció que era bastante más pesada que un hacha de tala común y corriente. Adélide gritó sorprendida: «Cariño, vuelve a ponerla en su sitio». En un segundo, madre. Era muy difícil que una persona pudiera blandir un hacha de tala con una sola mano, a menos que fuera increíblemente fuerte. Incluso si se pudiera blandir, su postura sería inestable. Pero para Albrecht, un hacha de tala no era muy diferente de una rama de árbol ordinaria. Había jugado y entrenado con árboles ya talados cuando era más joven, así que Albrecht disfrutaba del agarre familiar mientras balanceaba el hacha del trueno de lado a lado, de arriba a abajo y en diagonal. Cada vez que la blandía, Adélide escuchaba un intimidante sonido, hon, dejando claro que el arma rasgaba el aire con una fuerza y velocidad sorprendente. Después de blandirla ligeramente un par de veces más, agarró el mango con ambas manos y blandió el hacha con toda la fuerza que pudo, provocando un largo «ban», que llenó la habitación y empujó a Adélide un paso atrás mientras gritaba sorprendida. Sonó como si el aire hubiera explotado por un momento. «Te he dicho que la pongas en su sitio. Rápido». Albrecht rió entre dientes por las palabras de su madre. «Lo siento. No era mi intención asustarte. Ya me voy». Con eso, Albrecht volvió a colocar el hacha del trueno en su lugar, antes de partir con un gesto de despedida hacia su madre. Adélide observó en silencio su retirada con una expresión ligeramente incómoda. Albrecht salió del castillo y bajó por la montaña Wenkaltern. Mientras caminaba, se preguntaba si tenía un trastorno de identidad disociativo, pero no creía que lo tuviera. No tenía muchos conocimientos de psicología, pero al menos podía decir que no tenía dos personalidades en su cuerpo. Él siempre había sido una sola persona. Sin embargo, ya no era Albrecht, ni aquel ciudadano común de la tierra. Lo que le hacía doler la cabeza era el hecho de que algunos de sus recuerdos eran más claros que otros, lo que le dejaba confundido. Una cosa que notó durante esta confusión fue el hecho de que sus recuerdos eran de alguna manera extraños. Después de todo, recuperar un recuerdo era muy diferente a recuperar información que había sido almacenada en un ordenador. Cuando recordaba cosas, siempre iban seguidas de emociones. Y ni siquiera podía saber si el recuerdo era el origen de dicha emoción o no. Esto le llevó a pensar que descubrir el origen de esas emociones sería un paso clave para establecer su identidad. Otra cosa en la que pensó fue en esta extraña combinación que era su cuerpo. Un niño con capacidades físicas monstruosas y un ciudadano normal que vivió en la Corea moderna. Él, que vivía en Corea, simplemente se quedó dormido en su cama después de trabajar horas extras como de costumbre. Y cuando abrió los ojos, era Albrecht. Su yo dormido murió y su alma vino a este mundo como en esas novelas de fantasía.
¿O solo estaba viendo los recuerdos de ese ciudadano? ¿Cuál era la respuesta correcta? Se encontró con unas mujeres mientras bajaba la montaña. Estas mujeres se dirigían al castillo con todo tipo de productos. Desde verduras como zanahorias, cebollas y ajos hasta manzanas, leche, queso y huevos. Cuando le vieron, las mujeres se apartaron y bajaron la cabeza. Era de mala educación que pasaran por delante del joven lord. Tenían que apartarse y esperar a que él pasara junto a ellas antes de continuar. Albrecht no era el lord, pero tenía autoridad como primogénito del mismo. Además, su fuerza monstruosa y su personalidad arrogante hacían que muchos de los habitantes del territorio le temieran. Albrecht volvió a sentir ira contra sí mismo al recordar sus acciones imprudentes en el pasado. No podía entender por qué se había comportado así. Cuando bajó de la montaña y pasó por delante de unas casas que rodeaban el pie de la montaña, oyó un grito. «Líder, líder. Por aquí, venga». Un niño desaliñado que llevaba una cofia asterisco susurró mientras asomaba la cabeza por detrás de una de las casas. Este niño se llamaba Jürgen. Tenía alrededor de 8 o 10 años, pero no estaba seguro de por qué no recordaba la edad exacta. Tal vez había pensado que su edad no era importante. Albrecht se acercó a Jürgen. «Líder, ¿se acabó el castigo?» «Castigo». Jürgen no tartamudeaba, pero tenía la mala costumbre de repetir algunas palabras. «Bueno, tengo permiso de mi padre para salir hoy». «¿Sigues herido? ¿Cómo está tu cabeza?» «La cabeza». Albrecht sonrió y acarició la cabeza de Jürgen. Estaba sucio, pero era un poco lindo. «Estoy bien, pero ¿qué pasa con los otros?» Ahora hay 3, están en el escondite». «Escondite». ¿Hay 3 personas en el escondite?» Hart, Miguel y Hans. Dijeron que irían al escondite primero, los otros se fueron a trabajar. A trabajar. Hans tenía el mismo nombre que el mayordomo. En este mundo, Hans era un nombre relativamente común. Albrecht y Jürgen se dirigieron juntos al escondite, un lugar que había sido construido en lo profundo del bosque por los niños del territorio. Como la madera era un producto abundante en esta zona, la mayoría de la gente sabía manejarla bien, incluidos los niños. Construyeron una pequeña cabaña, fea pero robusta, y la utilizaron como escondite. Jürgen habló constantemente durante el trayecto. Como si estuviera informando de todo a Albrecht, que llevaba más de 10 días encerrado en el castillo, hablaba incluso de las cosas más triviales que ocurrieron. Hablaba sobre quién se había peleado con quién había ganado la pelea, quién había robado huevos a un vecino, quién se había lesionado y se había hecho daño en la nariz. Al principio, Albrecht escuchaba con atención lo que decía, pero a medida que pasaba el tiempo, solo lo hacía a medias. De repente, Jürgen dejó de hablar y miró fijamente a Albrecht. «¿Qué pasa? ¿Por qué has dejado de hablar?» «No me vas a decir que me calle». Albrecht rió. El antiguo Albrecht definitivamente le habría dicho que se callara. «No te diré que te calles, así que puedes seguir hablando». Jürgen se quedó mirando a Albrecht un poco más antes de volver a hablar. «Creo que el capitán se ha vuelto un poco extraño». «¿Extraño cómo?» Solo, creo que ahora eres más amable». «¿No es eso algo bueno?» «No lo sé». Albrecht no entendía muy bien por qué no lo sabía. «¿Por qué quieres que te diga que te calles?» «No es eso, es solo que no lo sé». Sin embargo, nunca dijo que no le gustara esta nueva situación. Simplemente dijo que no sabía cómo actuar con su yo más amable, y esto hizo que Albrecht se sintiera un poco extraño. Jürgen guardó silencio durante un rato. Luego, mientras caminaban, sin previo aviso corrió hacia adelante y cogió un palo de madera antes de pinchar y golpear un montón de paja en los alrededores. Parecía estar practicando la esgrima a su manera. Cuando Albrecht lo adelantaba, Jürgen saltaba, lo alcanzaba y volvía a blandir el palo en algún otro lugar cercano. De este modo, los dos continuaron su camino al bosque.
Capítulo 4. En aquella época, la brisa matutina de finales de otoño solía ser refrescante. Los nativos del territorio en general empezaban los preparativos para el invierno. Las mujeres tejían ropas especialmente para esa estación mientras cuidaban de los cerdos, las gallinas, el ganado y otros animales. Los hombres se ponían a trabajar en el aserradero y recogían leña, pues nunca estaba de más. Una vez terminada la tala, empezaban a cortar y apilar los troncos utilizables para enviarla al río. Desde allí, la madera era transportada al pueblo más cercano a través del puerto. Su padre se aseguraba, entre otras cosas, de patrullar el camino a lo largo del río porque la madera era un recurso importante para financiar el territorio. Mientras pensaba en todo ello, Albrecht se encontró con un grupo de 5 adultos a un lado del camino. Llevaban hachas al hombro y parecían dirigirse al aserradero. Tenían hombros anchos y músculos bien tonificados. Su físico parecía muy robusto. Cuando se acercaron a Albrecht, inclinaron la cabeza para saludarlo. Albrecht hizo lo mismo y lo saludó. Pero uno de ellos lo miró y habló, inseguro. Bueno. Joven Lord. Sí. Bueno, verá. El asunto de Eric. Eric, ¿quién es? Albrecht realmente no sabía quién era. Sin embargo, el hombre parecía haberse tomado su respuesta de otra manera. Contestó sorprendido, pareciendo muy asustado. Neri, joven Lord. Por favor, siga adelante. Se apartó de su camino y comenzó a caminar junto a su grupo, de vuelta al bosque. ¿Eric? Se preguntó dónde había oído ese nombre antes, pero no podía recordarlo. Frente a él, Jürgen esperaba distraídamente con los ojos bien abiertos. Capitán. Ah, bueno, los adultos le preguntaron por Eric. Sí, ¿sabes quién es? Oh, capitán. ¿Qué? Bueno, ¿no dijo antes que querías vengarte? De repente recordó todo cuando escuchó la palabra venganza. Le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Eric era el dueño de la vaca que mató. Recibió una espada de su padre el día de su ceremonia de mayoría de edad, hecho que le dio la sensación de ser un verdadero caballero. Albrecht, que para entonces todavía era un niño de corazón, estaba tan feliz como un ave en su primer vuelo. Era una espada bastarda que podía sostenerse bien con una mano o con las dos. Su hoja se asemejaba a una clásica espada larga. Sin embargo, tenía un diseño maravilloso. Su pomo era redondo y tenía una cruz grabada en el centro. La espada medía 119 centímetros de longitud en total, y su hoja, 90 centímetros. La hoja lisa y sin defectos de la espada fascinaba a Albrecht. Su padre le recalcó repetidamente que no debía usarse de forma imprudente, pero sus palabras parecían haber caído en saco roto. Cuando su padre salió, Albrecht la sacó inmediatamente y la blandió dentro del castillo. Una extraña sensación le llegó después de un par de golpes. Cuando sujetaba la espada con las dos manos y la blandía con toda la fuerza posible, oía un agudo sonido al cortar el aire. La hoja de la espada vibraba ligeramente, como si tratara de pedirle que la manejara con suavidad. Esto hizo sonreír a Albrecht. Inmediatamente salió corriendo del castillo y bajó directo a la montaña. Reunió a todos los niños y mostró su espada. Todos le miraron con envidia. Era una espada de verdad, una que nunca habían soñado tener. Sacó la espada y permitió a los demás niños mirarla y tocarla, y estos se pelearon para tomar turnos. Cuando los niños mayores se reunieron en torno a la espada, Jürgen trató de forzar su camino entre ellos y habló. Yo también, yo también. Oye. Deja que Jürgen la toque también. Cuando las palabras de Albrecht cayeron, el niño que sostenía la espada se la entregó inmediatamente a Jürgen. Jürgen se tambaleó cuando levantó la espada y los niños retrocedieron asustados. Aún así, rápidamente encontró el equilibrio mientras blandía la espada con torpeza, pero los niños retrocedieron aún más, solo por si acaso. Oye, te vas a hacer daño sujetando la espada así. Dámela. Jürgen no estaba dispuesto a devolverla, pero aún así lo hizo de mala gana. Hey,
Yo también quiero ser un caballero. Un caballero. Los niños rieron a carcajadas ante sus palabras. Hey, si te conviertes en un caballero, entonces yo seré un rey. Ja ja ja. Ciertamente ya hablas como un caballero, pero, ¿sabes cómo cortar leña siquiera? Intenta ganar peso primero, idiota. Los niños se burlaron de Jürgen, lo cual le hizo sentirse abatido. Pensó en algo y le preguntó a Albrecht. Capitán, ¿matarás cuando te conviertas en caballero? Albrecht no pudo dar una respuesta inmediata. Pensó que era bueno aprender artes marciales y ser bueno en ello. También le gustaba demostrar su fuerza. Quería ser un caballero lo antes posible, pero nunca había pensado en matar a alguien. Tendrás que matar una vez que luches. Capítulo 5. A partir de ese día, Albrecht sacaba su espada y corría por el bosque con los niños, dándoles órdenes como si se hubiera convertido en el comandante de un ejército. Sin embargo, se dio cuenta de que ya estaba en la edad adulta y acabó perdiendo el interés por ese juego de rol. Le parecía infantil. Necesitaba algo más estimulante. Decidió atrapar un pequeño animal para descuartizarlo. Era espeluznante, pero al mismo tiempo estimulante. Solía pasear con los niños para atrapar pequeños animales y comerlos incluso antes de tener una espada, pero esta nueva sensación de cortarlos con una espada era completamente diferente. Esta era la famosa sensación de matar. Sí, era cruel comérselo después de romperle el cuello, arrancarle la piel y sacarle las tripas. Pero era diferente de cuando lo sostenía vivo y lo cortaba con una espada. Esto último se sentía como matar, mientras que la primera situación podría definirse como atrapar. Sin embargo, esa sensación no duró mucho, ya que desapareció después de cortar docenas de animales pequeños. Albrecht pensó que esta espada no debía usarse para este tipo de cosas. Aquello no era una práctica de arte marcial. Se preguntó cómo se sentiría si cortara a una persona. Aunque Albrecht siempre llevaba su espada consigo y siempre estaba rodeado de niños, nunca se había visto involucrado en un accidente así. Pensó que era necesario que alguien que ya había alcanzado la mayoría de edad actuara como adulto. Además, nunca escucharía el final del sermón de su padre si se metía en problemas. Sin embargo, era libre. Así que Albrecht corrió por el bosque hasta que su resistencia inhumana se agotó, taló todos los árboles que pudo hasta que sus músculos protestaron por el esfuerzo. Él era libre. De repente se le ocurrió una idea. ¿No sería correcto que solicitara un duelo con alguien que lo molestara primero? En estas tierras, no es un crimen matar a alguien en un duelo. De hecho, es una regla común en todo el continente. Los crímenes fuera del territorio eran desenfrenados y si no había testigos, anónimos. Por supuesto, todo cambia una vez que el crimen ocurre dentro del territorio de un lord, porque estaba gobernado por la ley y las reglas del susodicho lord. Su padre no dudaba en aplicar castigos crueles a quienes cometen asesinatos, robos, violaciones y toda clase de violencia en general. Nada de esto ha ocurrido desde que él nació, pero la gente decía que, en el pasado, su padre era realmente aterrador. Aún así, su padre era un hombre respetado por manejar todos estos asuntos con justicia. Por ende, tenía que pensar bien en sus acciones. Necesitaba organizar un duelo para poder matar a una persona sin recibir un castigo. Con este pensamiento en mente, Albrecht fue por ahí iniciando disputas con la gente de su territorio. Empezó robando huevos de las casas de los demás, o pisando sus cultivos deliberadamente. No obstante, nadie tuvo el valor de enfrentarse a él. Así que se dirigió a la casa de otra persona y comió todo lo que allí había. Registró otra casa y les quitó sus monedas de plata diciendo que no trabajaban duro y que aquello eran sus impuestos. Todo lo hizo junto con un grupo de chavales que se sentían encantados con el jaleo que causaba, y poco a poco las cosas escalaron a incidentes mayores, como acosar a las mujeres, golpear con descaro a la gente y generar disturbios sin razón alguna. Por meses, Albrecht no encontró resistencia o castigo alguno.
Así que aumentó la apuesta mientras, en algún momento, se olvidó del duelo que quería conseguir en un principio y se emborrachó de poder, saboreando la indulgencia de todas las personas en el territorio de su padre. Un día del 10º mes del año, Albrecht comía nueces sentado en la parte inferior del montón de madera que quedaba cerca del castillo. No muy lejos de donde estaba sentado, una niña estaba rodeada de niños, acosándola con burlas y risas. Para entonces, Albrecht von Hohenkaltern era considerado un joven atroz, pues lo que hacían ya no podía considerarse una travesura de niños. Algunas personas observaban desde lejos con simpatía. De repente, oyeron hablar a alguien. No es diferente a un bandido. Albrecht miró en dirección a la voz y se encontró con un joven que a su vez lo miraba. Parecía asustado cuando sus ojos se encontraron, pero siguió fingiendo valentía. ¿Qué acabas de decir? He dicho que no eres diferente a un bandido. Jou, vean a este maldito bastardo, ¿estás loco? Sabes que me acabas de insultar, ¿verdad? El tono de voz de Albrecht había cambiado al de un arrogante bribón después de tantos meses sin recibir un castigo. Llevaba una doble vida en la que se comportaba como un obediente mocoso en casa y un gánster cuando estaba fuera. Deberías recordar lo que has hecho últimamente, joven lord. Estás llegando a un punto donde nadie va a seguir aceptando lo que haces. Si no te detienes, no tendré más remedio que informar al lord de tus acciones. ¿Te atreves a decir tonterías como esa? ¿Te atreves a amenazarme? ¿Por qué metes a mi padre en esto? Si tienes quejas sobre mí, entonces actúa como un hombre. Usa tu propia fuerza y deténme. El joven permaneció en silencio. ¿Cómo iba a luchar contra él cuando era obviamente el hijo de Lord? Además, sería imposible ganar esta pelea con su fuerza. Había visto con sus propios ojos a Albrecht cargar un tronco entero solo sin esfuerzo. También lo había visto mostrando su habilidad con la espada a un grupo de niños y no quería admitirlo, pero fue algo digno de ver. Los niños dejaron de molestar a la niña cuando vieron a su capitán enfrentarse a un adulto. El ambiente entre ellos era muy tenso. Hasta ahora, nadie había dicho nada en contra de su comportamiento. Esta era la primera vez y eso les hacía sentirse avergonzados, pero ver a Albrecht enfrentarse con confianza a los adultos les dio la confianza que necesitaron para no bajar la cabeza. El número de personas que miraban de lejos el comportamiento de los niños aumentó, todos concentrados en la situación con expresiones de preocupación. En ese momento, uno de los niños habló. Capitán. El Lord. Está ahí mismo. Desde la distancia, se vio a Burkhard regresando al castillo después de patrullar la frontera del territorio. Tenía que ir a saludarlo, así que Albrecht miró ferozmente al hombre cuando pasó junto a él y le preguntó. ¿Tú, cómo te llamas? Me llamo Eric. Eric no era un nativo del territorio. Supuestamente era oriundo del sur, pero la verdad es que nadie sabía su origen exacto. Entró en el territorio con solo una vaca y se instaló en el territorio tras recibir el permiso de Burkhard. Los habitantes de su territorio desconfiaban de los forasteros. Sin embargo, no tuvieron más remedio que aceptarlo puesto que el señor le concedió permiso para quedarse. Le hicieron una cabaña de madera para que viviera mientras tanto, así que Eric se sintió agradecido y, a su vez, les ayudó con el trabajo en el campo. Eric también ayudó con el trabajo obligatorio de los jóvenes en el aserradero. Esto hizo que la gente empezara a abrir sus corazones con este extraño. En ocasiones, aquel extranjero también se mezclaba con los adultos y bebía cerveza. Nunca dijo de dónde venía, pero les contó historias sobre las cosas que había visto en el camino cuando viajaba desde el sur. Algunos escuchaban con atención, otros se asombraban y el resto simplemente no se lo creían. Así, Eric se afianzó en el territorio y trabajó muy duro para continuar viviendo junto a ellos. Pronto dejó de ser un secreto que la posesión más importante de Eric era su ganado. No trataba a sus vacas como animales. Por el contrario, las consideraba su familia. Capítulo 6. Albrecht no solo quería matar a un animal grande, sino que quería hacerlo bien. Como un adulto. Así que un día, mientras Eric estaba en el aserradero, los niños aprovecharon y se escabulleron dentro.
Sujétala bien. Voy a cortarle la cabeza de un solo golpe. No quitéis los ojos, quiero que observen bien. La vaca no gritó, sino que dio un paso atrás, como si supiera que la iban a matar. Movió la cabeza de un lado a otro y lloró, por lo que Albrecht le repitió a los niños que sujetaran la vaca con fuerza, pero después sus ojos brillaron con felicidad y consideró que matarla mientras luchaba sería una buena forma de entrenar. Dirigió su espada a la parte superior de su cabeza, concentró su fuerza en ambos brazos y la espada se deslizó más rápido que la velocidad del sonido. Los niños no tenían ni idea de cómo había sucedido todo, aunque lo estaban observando de cerca. Vieron que Albrecht sostenía la espada sobre la cabeza de la vaca, y en un parpadeo, que ésta caía de repente. Fue un corte limpio. Los niños que estaban más cerca cayeron de culo. El corte se hizo con tanta suavidad que ni siquiera brotó un hilillo de sangre, sino que al cabo de un rato, brotó como una fuente. La cabeza cortada incluso siguió respirando por unos instantes hasta que finalmente perdió la vida después de entrecerrar los ojos y sacar la lengua. El enorme cuerpo de la vaca cayó a un lado. Se convulsionó por un momento y luego se detuvo. «Vaya, capitán, la has matado». Los niños que le rodeaban no paraban de felicitar su ataque, algunos incluso trataron de imitarlo mientras sostenían palos. Albrecht entró en la cabaña improvisada de Eric llevando la cabeza cortada de la vaca. La limpió con una sábana y la cubrió con paja. Luego arrojó la cabeza sobre la cama. Se rió mientras se preguntaba qué expresión pondría Eric cuando volviera. Albrecht esperaba la cena en su habitación mientras miraba por la ventana la puesta de sol. Todo el primer piso de la torre fortificada del castillo era un salón y un lugar donde su familia comía. Cuando no estaban comiendo, la larga mesa se hacía a un lado. Su padre se sentaba en el trono de Lord y se ocupaba de las quejas y juicios de la gente del territorio. Escuchaba los consejos del obispo y del mayordomo y se ocupaba de los asuntos oficiales del territorio. Las habitaciones de Albrecht y sus padres están en el segundo piso. Toda la tercera planta era utilizada como mirador. Pero, honestamente, la torre encontraría su fin una vez que sus muros exteriores, que en realidad son solo una valla de madera, sean penetrados. ¿Fortificada? Sí, claro. Albrecht estaba pensando en movilizar a sus subordinados para construir una fortaleza más grande una vez que se convierta en el señor. En ese momento, Volkart entró con su caballo al castillo gritando con voz muy enfadada. «Albrecht, Albrecht, ven aquí ahora». Volkart parecía muy enfadado. Incluso utilizó el nombre real de Albrecht en lugar de su apodo para llamarlo. Al instante, Albrecht tuvo un mal presentimiento. Se descubrió que había matado una vaca, cosa extraña porque la cabaña improvisada de Eric estaba situada lejos de la montaña Wenkaltern. No estaba en el camino que tomaba su padre en las patrullas. Solo había una forma de que se enterara. Eric le contó todo. Albrecht bajó las escaleras. Adelheid se dirigió hacia él a medio camino y lo miró con un destello de confusión en los ojos. ¿Qué pasa? Albrecht ignoró a su madre y salió al patio. Volkart miró ferozmente a Albrecht con sus grandes ojos de águila y le dijo, ¿tienes idea de lo que has hecho? Él estaba siendo grosero conmigo, lo hice como venganza. ¿Qué? Tú, te has vuelto loco. Volkart sintió de repente como si su sangre circulara al revés por sus venas al escuchar la inesperada respuesta de Albrecht. Se bajó del caballo, se acercó a Albrecht y le dio una fuerte patada en el estómago. Adelheid se sorprendió y gritó. «Cariño». Volkart levantó a su hijo con fuerza antes de agarrarlo por el cuello, y comenzó a golpearlo con su puño enguantado en cuero con una furia jamás vista. Albrecht estaba siendo golpeado. Era la primera vez que su padre lo hacía con tanta fuerza, pero no creía que el dolor que sentía le importara a su padre en ese momento. Adelheid y el obispo del territorio, Peter, se sorprendieron e intentaron interponerse para detener a Volkart. «Atrás. Mi amor, retrocede, hoy haré de este bastardo un hombre sin falta». Volkart gritó con fuerza, con una voz similar al rugido de un león.
tanto Adelheid como Peter fueron empujados hacia atrás. Albrecht, que vio caer a su madre, se sintió desconsolado. Albrecht nunca había visto a su padre tan enfadado como para perder la razón. Era estricto, pero siempre mantenía la calma. Sí, le hacía apoyarse en la pared y le golpeaba el muslo con un palo de madera, pero le decía lo que había hecho mal. Burkhard empujó a Albrecht al suelo y le desató el cinturón de la espada. Luego empezó a golpearle con fuerza con la vaina. Un sentimiento de tristeza aún mayor surgió dentro de Albrecht. ¿Qué he hecho mal? ¿Debería golpear así a su hijo solo por esa maldita vaca? No podíamos darle otra. Adelheid intentó detener a Burkhard varias veces con su cuerpo. Cada vez que era derribada, regresaba con coraje a enfrentarse a su marido, aferrándose a él. Esto hizo llorar a Albrecht. La espada de Albrecht fue confiscada y se le informó que estaba en libertad condicional. Burkhard le dio esta orden no como padre, sino como lord. No se le permitiría salir de su habitación hasta que aprendiera a mejorar su conducta. Mientras estaba en su habitación, el obispo Peter entró para curar sus heridas. Peter era un obispo que no solo se ocupaba de la misa, sino que también ayudaba al Señor en los asuntos administrativos. Si Hans, el mayordomo, se encargaba de la gestión de los bienes que llegaban del pueblo y del almacén, Peter se encargaba de la gestión del dinero y del orden y transporte de la madera. Peter le dijo a Albrecht mientras le aplicaba ungüento en su piel magullada: «Esta vez has ido demasiado lejos. Dice el obispo que me he equivocado». Respondió al obispo con una mirada de desconcierto. «Entonces, no es así. ¿No puede mi padre compensarlo con otra vaca? Jamás vi a mi padre pegarle a alguien con tanta fuerza, pero no dudo en darme una paliza a mí, su propio hijo». Peter quiso responderle inmediatamente, pero primero ordenó sus pensamientos y dijo: «Joven amo, esa vaca no era una vaca cualquiera. Era la posesión más preciada de Eric, era muy importante para él. El deber del Lord es proteger la vida y la propiedad de los habitantes de su territorio. Y tú, joven maestro, eres el sucesor del Lord. Esto no es simplemente un problema en el que podrías devolver la propiedad que has destruido. Se trata de un incumplimiento del deber». Había unas pocas personas en el territorio que no temían a Albrecht por muy fuerte que fuera. Sus padres, Arnold y Peter. Peter y su padre siempre hablaban de honor y el deber, pero esas cosas a él siempre le parecían aburridas y sosas. ¿Qué hay de malo en que una persona fuerte haga lo que quiera? Ah, otra vez con esa charla anticuada. Es tan aburrido. Joven Lord. Peter sacudió la cabeza con decepción. Siguió aplicando el ungüento a las heridas sin decir una palabra más y luego se levantó. Solía pensar que la fuerza del joven Lord se consideraba una bendición de Dios. Ahora, creo que puede ser una maldición. Peter siempre visitaba a Albrecht una vez al día para aplicar ungüento en sus heridas. 2 días después, los moratones y cortes de su cuerpo ya estaban casi curados, dejando solo algunas marcas. Al ver su notable tasa de recuperación, el obispo miró su ungüento y se preguntó si siempre había sido tan eficaz. 5 días después, todas las cicatrices desaparecieron. No estaba gravemente herido para empezar, pero esas heridas tampoco fueron una simple lesión menor. El gran Burkhard golpeó al chico con todas sus fuerzas. Este es un poder de recuperación ridículo. 6 días después, el siempre enérgico Albrecht sintió más dolor cuando se le fue negada su salida del castillo. A medida que su fastidio crecía, su ira hacia Eric se hacía más grande. Otro día pasó, y su ira se convirtió en odio. Albrecht juró salir mañana por cualquier medio y destrozar a Eric. Capítulo 7. Albrecht se despertó mucho antes de que saliera el sol y salió corriendo por la ventana de su habitación. Solo estaba en el segundo piso, pero ya se consideraba lo suficientemente alto debido a que el terreno donde estaba construido el castillo era unos metros más alto que los establos y la herrería de los alrededores. Saltar sería demasiado imprudente, pero Albrecht aterrizó sin ninguna dificultad.
Había guardias apostados en la torre de vigilancia ubicada cerca de la entrada principal. Eran adultos de la montaña seleccionados para turnarse en la vigilancia del castillo, así que Albrecht corrió hacia la valla de madera y saltó lo más alto que pudo para apoyarse en lo más alto de la valla con la mano, y completar su maniobra de escape con agilidad. Al otro lado de la valla había una empinada ladera, varios metros más alta que la valla. Incluso Albrecht tenía dudas de si aterrizará a salvo en el suelo, o en cambio, rodaría montaña abajo y moriría. Su corazón latía con fuerza. Quiso echarse atrás, pero había tomado su decisión cuando saltó por la ventana. Saltó, pero como el suelo no era plano, perdió el centro de gravedad nada más aterrizar y cayó. Pensó que seguiría rodando por la empinada montaña, pero consiguió agarrarse a la rama de un árbol y detuvo el impulso lo suficiente para obtener más control durante la caída. Aún así, bajó la montaña demasiado rápido para su gusto, porque la pendiente de la montaña era muy pronunciada. Su destino era la casa de Eric. Eric estaba durmiendo. Atacar a un oponente dormido no era el estilo de Albrecht, por lo que le dio unas suaves palmaditas en la mejilla para despertarlo y éste rápidamente abrió los ojos, pero se sorprendió al ver a Albrecht. «¿Estás despierto?» «Joven Lord». «Sí, cabrón, ¿cómo te atreves a delatarme ante mi padre? Me tomaré mi tiempo para matarte». Albrecht abofeteó las mejillas de Eric con fuerza. Y, como si el golpe terminara de alejar el sueño, supo lo que estaba pasando. ¡Wow! Eric escupió algunos dientes mientras vomitó sangre, cosa que no impidió que Albrecht siguiera con unos cuantos golpes más, hasta que Eric se desmayó. Albrecht cargó a Eric sobre sus hombros y se dirigió al escondite en el bosque. Había 5 personas durmiendo alrededor y parecían haber estado bebiendo. Jürgen estaba entre ellos. La mayoría de los padres del territorio cuidaban de sus hijos, pero siempre estaban parias. Las ovejas negras. Albrecht ató a Eric en un poste de la cabaña. «Oigan todos, despierten». Albrecht dio una patada a los niños que dormían en el suelo y utilizó un pedernal para encender las antorchas que colgaban de las paredes del escondite. Aunque las antorchas suponían un riesgo de incendio en la cabaña, no les importaba. Las luces deben estar encendidas cuando se juega de noche. Los niños se frotaron los ojos y se levantaron. Capitán. Vamos, sinvergüenzas. Ha llegado la hora de la venganza». Los niños tenían diversas expresiones en sus rostros. Confusión, expectativa, emoción. No tenían ni idea de lo que estaba pasando, solo pensaban que iban a jugar a un nuevo juego. Pero se asustaron cuando vieron a Eric atado a un poste. Sus mejillas estaban hinchadas, y parecía que su cabeza iba a reventar. Un hilo de sangre goteaba de su boca. Albrecht nunca había herido directamente a nadie. Actuaba de manera imprudente con algunas personas, pero solo daba instrucciones a los chicos para que lo hicieran. Nunca se involucra personalmente. «Sé, capitán, ¿qué vas a? ¿Qué quieres decir?» «Quiero vengarme, por supuesto». «No, en realidad se podría decir que quiero justicia. Dicen que mi padre solía ser cruel y aterrador. Así que como sucesor de Lord, creo que es razonable castigar a un soplón como él de la manera más cruel y terrorífica posible». Albrecht trajo un paño grueso y lo puso justo en la boca de Eric, atándolo detrás de la cabeza para evitar que gritara. Eric se despertó tan pronto como sintió el paño en su boca. Su entorno se volvió brillante tras parpadear algunas veces. Demasiado brillante. No podía ver nada. Todavía era incapaz de pensar con claridad. «Te lo dije, ¿verdad? Te voy a matar lentamente. Oye, tráeme el cuchillo». «Sé, capitán». Los niños siempre se mueven en cuanto escuchan las palabras de Albrecht. Sin embargo, esta vez ninguno se movió después de sentir un siniestro presentimiento. «¿Qué pasa? ¿Por qué no traen el cuchillo?» Albrecht los miró fijamente y frunció el ceño. Uno de los niños reaccionó rápidamente para darle el cuchillo, pero lo dejó caer cuando Jürgen le dio una palmada en la mano.
Albrecht se quedó mirando a Jürgen en silencio, quien se asustó y tembló. No se atrevió a mirarlo a los ojos. Jürgen, tráemelo. Los labios de Jürgen temblaron, parecía que iba a romper a llorar. Pero no se movió. Un niño que estaba a su lado y que era un poco mayor que él recogió el cuchillo que había caído al suelo y se lo dio a Albrecht. Albrecht se quedó mirando a Jürgen durante un tenso momento hasta que dirigió su atención a Erik. El cuchillo era multiusos, excepto que no podía usarse para desollar animales. Estaba un poco doblado, oxidado y sucio. Albrecht agarró una de las orejas de Erik e intentó cortarla, pero el cuchillo no cortaba bien. Decidió cortarla con fuerza bruta. ¡Oh! Todo el cuerpo de Erik tembló de dolor. Albrecht también le cortó la oreja restante y la nariz. Antes de darse cuenta, sus manos se cubrieron de sangre. Los niños estaban congelados de miedo y fueron golpeados por una sensación de crueldad que nunca habían visto antes. Albrecht tiró el cuchillo al suelo con indiferencia y se puso de pie frente a los temblorosos niños. Ninguno podía mirarle a los ojos. Lo mantendremos vivo. La próxima vez, le cortaré personalmente el cuello. Albrecht se lavó las manos en un cubo de agua y volvió al castillo. Necesitaba volver antes de que sus padres se despertaran. En ese entonces, a Albrecht le parecía que por fin había superado un obstáculo que antes le frenaba. Ahora, sentía que podía hacerlo todo. Pensó que tenía un poder nuevo, por lo que no podía usarlo como quisiera. Tuvo una sensación de liberación. Subió la empinada ladera de la montaña Wenkaltern, regresó al castillo y observó los alrededores con cuidado, buscando un árbol para escalar. Cuando lo encontró, no tardó en pisar una de sus ramas robustas para pasar sobre la valla de madera. Con el corazón palpitante, saltó para agarrarse al borde y reducir el impacto de la caída. Sin embargo, se asustó cuando oyó el estruendo de un trueno, pues por un momento pensó que el cielo estaba desgarrándose en pedazos. Un instante después, perdió el conocimiento. Bueno, ¿no dijiste que querías venganza? De repente recordó todo cuando escuchó la palabra venganza. Le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Erik es el dueño de la vaca que mató. El pasado Albrecht era un verdadero psicópata, no solo un gángster. Estaba más loco de lo que pensaba. Se preguntó por qué no recordaba esto. Dejó atrás a Jürgen y corrió directamente a su escondite. Habría tardado mucho tiempo en llegar si solo caminara, pero Albrecht se esforzó y llegó poco después. Capítulo 8. Un niño estaba encendiendo un fuego cerca de la cabaña usada como escondite, asando algo para comer. Reconoció a Albrecht corriendo desde la distancia y gritó: «¡Oh, es el capitán!». Dos niños salieron de la cabaña al oírle. «Vaya, el capitán está aquí». Los niños se alegraron de verle después de haber estado fuera durante 10 días. Le dijeron que Erik ha estado temblando de miedo después de todas las cosas crueles que le hizo Albrecht. Albrecht los ignoró y entró directamente al escondite. La cara de Erik estaba pálida, sus ojos hundidos. Parecía que iba a morir. Sus ojos estaban abiertos pero no parecía consciente. Solo miraba a Albrecht, con los ojos muy apagados. Los niños pusieron ropa limpia llena de algodón en las heridas para cubrirlas, cambiándolas a menudo. Pero eso fue todo lo que hicieron. No recibió tratamiento, permaneció atado al poste durante 3 días, y se notaba. Ni siquiera pudieron darle de comer porque le había roto los dientes. Ni siquiera podían hacer una sopa para alimentarlo sin Albrecht porque los adultos siempre los oprimían antes de que pudieran encontrar trigo molido en el molino de agua. Albrecht desató inmediatamente la cuerda y la mordaza, y rodeó a Erik con sus brazos. Capitán, ¿qué pasó con tu venganza? Se acabó. No podía correr a toda velocidad porque las heridas de Erik eran graves. Se apresuró hacia el castillo, sosteniendo a Erik lo más firme posible. Todos lo observaron mientras se dirigía al castillo. Las mujeres se tapaban la boca, asustadas,
y los hombres tenían expresiones sombrías. Subió a la montaña Wenkaltern y se dirigió directamente al castillo, pero no sabía a dónde ir concretamente, ya que Peter salió con su padre. Albrecht decidió ir al lugar que le era más familiar. Cuando llegó a la torre fortificada, se dirigió a su habitación y acostó a Eric en la cama. Eric estaba inconsciente desde hacía un tiempo. Adelheid acudió a su habitación cuando oyó entrar a Albrecht. ¿Qué pasa? Adelheid se tapó la boca y gritó. Lo miró, con el rostro solemne. Albrecht, ¿qué hiciste? Mother, me he equivocado. Por favor, ayúdame, no sé qué hacer. Aunque recordaba memorias de su vida moderna en la Tierra, no tenía conocimientos especializados en medicina. De hecho, sus conocimientos en general no tenían mucho que ofrecer en este mundo. ¿Qué hay que hacer cuando una persona está pálida, se desangra y no puede recibir una transfusión de sangre? Albrecht ni siquiera sabía cuál era su propio tipo de sangre. Adelheid se apresuró a traer agua y un paño limpio. Con manos temblorosas, retiró los trozos de tela que cubrían las orejas y la nariz de Eric y vio sus antiestéticas heridas. Respiró profundamente y lavó las heridas con agua, luego las cubrió de nuevo con un paño limpio. Intentó darle agua. Eric, que hasta entonces estaba inconsciente, engulló inmediatamente el agua en cuanto le puso el vaso en la boca. Tráeme el aceite de oliva. Albrecht salió corriendo rápidamente y se dirigió al almacén de alimentos del castillo en cuanto escuchó sus palabras. Regresó rápidamente a su habitación con el aceite de oliva en la mano. Adelheid cogió unas cuantas cucharadas del aceite de oliva y se lo dio a Eric aunque no estaban seguros de que fuera a ser efectivo. Miró a Albrecht, que parecía tener un peso gigante sobre sus hombros. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Albrecht le dijo la verdad, pero Adelheid pareció encontrar algo extraño al escuchar. Entonces, ¿por qué hiciste eso si al final ibas a salvarlo? Yo tampoco lo sé. Estoy resentido con mi yo del pasado desde que me hice daño en la cabeza. Le pediré perdón a papá. No. Cuando Eric despierte, lo primero que debes hacer es pedirle perdón a él. Pedirle perdón a tu padre es lo segundo. Albrecht se mordió la lengua y se sintió fatal. Tenía recuerdos de un mundo moderno, pero ni siquiera se le ocurrió hacer eso. Se sentía patético. Adelheid parecía desanimada. Abrazó a Albrecht sin decir una palabra. El tiempo pasó. Eric aún no se había despertado. Burkhard volvió antes de lo habitual. Burkhard irrumpió en la habitación de Albrecht y miró a Eric. Luego agarró a Albrecht por el cuello, lo levantó y le dio una fuerte bofetada. La cabeza de Albrecht se sacudió bruscamente y su boca se llenó de repente de un sabor a pescado mientras se desgarraba. Adelheid puso la mano en el brazo de su marido, pero no trató de detenerlo. Solo esperaba que no le golpeara demasiado fuerte. Sorprendentemente, Burkhard no volvió a pegarle. Se quedó mirando a su hijo durante mucho tiempo mientras sujetaba su cuello con fuerza en las manos. Sus ojos se pusieron rojos y parecía estar a punto de llorar. Albrecht estaba conmocionado. Nunca había visto a su padre así. Siguió su ejemplo y parecía estar a punto de llorar. Ser golpeado hasta la muerte habría sido mejor que esto. Burkhard respiró hondo y contuvo las lágrimas. Después de que nacieras, te convertiste en la esperanza que me hacía seguir adelante. Nunca hubiera imaginado que me decepcionarías así. Solo por ti, he vivido mi vida solo por ti. Albrecht agachó la cabeza, sin palabras. La culpa y el odio a sí mismo envolvieron todo su corazón. En ese momento, Eric se despertó. Miró a Burkhard y habló. RD. Eric se estaba muriendo. Le faltaban muchos dientes y ni siquiera podía pronunciar bien sus palabras. Burkhard aflojó el agarre del cuello de Albrecht y miró a Eric, pero este no respondió. Albrecht se acercó con cuidado a Eric y le dijo, Eric. Soy yo, Albrecht. Sé que sería una desvergüenza por mi parte decir esto, pero, lo siento mucho.
Quiero pedirte sinceramente perdón. Lo que te hice fue terrible. Me equivoqué. Lo siento mucho. Eric miró a Albrecht. Perdía el conocimiento por el camino, pero sabía que Albrecht era quien le había traído hasta aquí. Sus ojos se encontraron mientras le miraba solemnemente. Parecía que miraba fijamente más allá de los ojos de Albrecht. Después de mirarlo largamente, sacó un colgante de su bolsillo. Esto, para mi madre. Penba, té. Albrecht cogió el colgante con cuidado. Eric le entregó el colgante, desvió la mirada hacia el techo y dejó escapar un largo suspiro. Su último suspiro. Burkhard llamó a Peter, que miraba desde fuera de la habitación. Peter. Entró con cuidado en la habitación y puso un dedo bajo la nariz de Eric. Está muerto. Burkhard guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. Peter, celebraremos un funeral por él y dejaremos que el pueblo presente sus respetos. Albrecht, debes quedarte y esperar hasta que todo esté hecho. Burkhard salió de la habitación con los hombros caídos. Adelheid miró a Albrecht con ojos tristes y siguió a Burkhard. Probablemente dijo Penbacht. Creo que hay una parroquia allí en el sur, o eso he oído. Con eso, Peter recogió a Eric y salió. Cuando todos salieron, Albrecht se quedó dentro de su habitación aturdido y con la cabeza gacha. Albrecht, que tenía habilidades físicas divinas, se sentó en el suelo con sus débiles piernas. Al cabo de un rato, Adelheid entró para cambiar las sábanas de la cama. Se apoyó en la pared y se sentó junto a Albrecht. «¿Sabes qué, Albert? Mamá te quiere pase lo que pase. Incluso en este momento, te sigo queriendo más que a nada en el mundo». Albrecht no dijo una palabra. En realidad, después de que tu padre y yo nos casáramos, no tuvimos ningún hijo durante mucho tiempo. Luego, después de estar casados durante 10 años, finalmente tuve un hijo. Pero Adelheid parecía muy triste. Suspiró y continuó. El niño murió justo después de venir al mundo. Desesperanza, sí, esa es la palabra correcta para describir nuestra vida en ese momento. Hacía que vivir se sintiera como una maldición. Albrecht miró a su madre y la vio derramar lágrimas. Era la primera vez que oía hablar de esto. Tal vez tu padre era igual. Se pasaba toda la noche bebiendo, sin molestarse en hablar con nuestra gente. Algunos sinvergüenzas que venían al pie de la montaña incluso buscaron problemas. Es posible que tu padre descargara su ira contra el mundo, tal vez contra el Dios que le arrebató a su hijo, contra esa gente. Más tarde, vi que la situación de la gente de nuestro territorio empeoraba, y entonces supe que tenía que despertar y ayudar a gestionar nuestro territorio. Me decidí a cuidar de tu padre, dijo Adelheid mientras acariciaba las mejillas de su hijo. Y entonces, Albert, llegaste tú. Para nosotros dos, eres la razón por la que seguimos adelante. Albrecht se arrojó a los brazos de su madre y le pidió perdón. Me equivoqué. Mel. Lo siento. Albrecht, que pedía perdón, no pudo contener más los sentimientos que acudían a su corazón y lloró. Capítulo 9. El sol se puso y cayó la noche. Las estrellas brillaron una a una mientras una galaxia aparecía de repente en el cielo nocturno. Albrecht miró esta galaxia y sintió una vez más que esta no era la Tierra. Sus ojos siguieron fijos en el conjunto de estrellas mientras la culpa y la decepción que sentía de sus padres volvían con la misma intensidad que en un principio. Se había convertido en alguien diferente de lo que era antes, de eso no había duda. Era como si dos líneas, distantes entre sí, estuvieran fusionadas en una sola cuyo rumbo era ahora muy distinto. No obstante, aunque su curso había cambiado, seguía conectado a las primeras dos líneas. El antiguo Albrecht seguía siendo él, y su pasado era algo de lo que tenía que responsabilizarse. No sabía por qué de repente tenía los recuerdos de su otro yo viviendo en la Tierra. Sin embargo, aunque no supiera la razón de ello, al menos podía ver el significado de ello.
Si hubiera dejado su yo primitivo como estaba, probablemente se convertiría en un demonio que solo sabía derramar sangre libre en el mundo. Al menos ahora, estaba seguro de que no se convertiría en uno. Aunque pensó que ya era demasiado tarde. ¿Sería decapitado por su padre? Si eso ocurriera, juró aceptarlo de todo corazón. Mientras las estrellas desaparecían y aparecían y el cielo comenzaba a volverse azul oscuro, entró el mayordomo, Jens. A diferencia de lo habitual, iba pulcramente vestido y con el pelo peinado. Jovencito, por favor, póngase el gambesón. Hans indicó a Albrecht que le siguiera mientras se ponía el gambesón, así que siguió a Hans hasta el primer piso. Vio a su padre nada más entrar en el vestíbulo. Burkhard llevaba una cota de malla con un sobrevest asterisco que tenía el escudo de la familia. Su espada, sostenida por sus dos manos, apuntaba al suelo. Estaba flanqueado por Guntram, Peter y Arnold, que vestían sus respectivos uniformes. Las expresiones de todos eran serias. El corazón de Albrecht palpitaba. ¿Realmente iba a morir? Aunque estaba dispuesto a aceptar su castigo, no podía dejar de sentirse nervioso por dentro. Se paró frente a su padre, escondiéndose detrás de una fachada de calma. Burkhard asintió con la cabeza a Arnold. Este vistió a Albrecht con una cota de malla. Albrecht dejó que Arnold le pusiera la armadura, ya que no sabía cómo hacerlo. También le dieron una sobrevesta con el escudo de su familia, y se le colocó un cinturón de espadas que sostenía la espada que recibió como regalo en su ceremonia de mayoría de edad, junto a su respectiva vaina. Burkhard habló cuando terminaron. Arrodíllate sobre tu rodilla derecha. Albrecht obedeció sin saber lo que iba a ocurrir a continuación. Burkhard colocó su espada en el hombro derecho de su hijo y le dijo, debes ser siempre honesto. Para conservar tu honestidad, debes estar dispuesto a arriesgar tu vida. Así debe ser la mentalidad de un caballero. Luego levantó la espada sobre la cabeza de Albrecht y la apoyó en su hombro izquierdo. No debes intimidar a los débiles. Este es un principio que un caballero debe mantener. Protege a los inocentes. Ese es el deber del caballero. Burkhard apuntó su espada una vez más hacia el suelo. Albrecht miró a su padre con ojos temblorosos. Por medio de mis acciones esta noche, ahora eres oficialmente un caballero. Peter, Jens, Guntram y Arnold te sirven de testigos. Levántate. Albrecht se levantó. Burkhard continuó. Albrecht, te destierro ahora de este territorio. Si pones un pie aquí imprudentemente, tendrás que enfrentarte a mí y luchar conmigo hasta la muerte. Y, como para refrenar sus abrumadoras emociones, Burkhard respiró profundamente y luego dijo, cuando yo muera, volverás aquí y te harás cargo de este territorio. Esto, debes prometerlo. Albrecht miró a su padre. Sus singulares ojos de águila parecían estar a punto de llorar. Su padre siempre fue estricto y frío. Aunque nunca le dijo a Albrecht que le quería, no tenía por qué. Él ya lo sabía. Cuando era niño, tenía la costumbre de quitarse la manta de encima mientras dormía. Su padre iba a menudo a su habitación, le arreglaba la manta y le besaba en la frente. El calor de esa suave sensación era suficiente para derretir cualquier sensación de frío que tuviera en ese momento. Era amor. Albrecht desenvainó su espada, la agarró con ambas manos y apuntó al suelo como hacía su padre. Lo prometo, padre. Burkhard miró a Guntram cuando Albrecht habló. Guntram le entregó el hacha del trueno de Siegfried envainada. Burkhard deslizó su espada en la vaina y dijo, nuestro linaje terminará si mueres fuera de todos modos, así que no tiene sentido conservar el hacha del trueno. Llévatela. Guntram salió y dijo, ven por aquí, por favor. Albrecht le siguió. Miró hacia atrás y vio que su padre lo miraba en silencio. Quiso decir algo pero su boca no se movió. Esta era la última oportunidad en su vida de ver a su padre. No podía creerlo. Apenas pudo dar un paso adelante. Cuando salió, vio a su madre y a otras personas.
Su madre se acercó a él y le puso sobre los hombros una capa negra que ella misma había confeccionado. Pronto será invierno. Asegúrate de ir a una ciudad y alojarte en una posada antes de que llegue el invierno. Albrecht abrazó a su madre con fuerza mientras ella derramaba lágrimas en silencio. La abrazó durante mucho tiempo antes de soltarla y alejarse sin mirar atrás. Sabía que si volvía a mirar a su madre, no podría irse. Guntram esperaba en la puerta de la ciudad con un caballo. Un casco y un escudo colgaban de su montura. El escudo era triangular con la parte superior plana, los lados curvados y la parte de abajo terminaba en una punta. Su parte frontal estaba dividida en 4 partes iguales con pintura de blanco, negro, blanco y negro, empezando por la parte superior izquierda y siguiendo en el sentido de las agujas del reloj. Este era el escudo de su familia. Se subió al caballo y recorrió el camino lentamente mientras observaba su entorno. Si se hubiera despertado un poco antes, habría podido ayudar a sus padres a cuidar de su pueblo. Pero solo podía culparse a sí mismo de este resultado. Todo era culpa suya. No fue honesto ni honorable. No cumplió con su deber. No se adhirió a todos los principios de un caballero que su padre le dijo y luego se comprometió de nuevo a tomar el juramento y mantenerlo. Se odiaba a sí mismo. Albrecht sacó el colgante que Eric le había confiado. Era redondo, con una flor bellamente tallada y rodeada de tallos. La flor tenía 6 hojas con un topacio amarillo incrustado en el centro. Decidido a no olvidar nunca el crimen que había cometido contra Eric, se colocó el colgante al cuello y lo escondió bajo su ropa. Por ahora, decidió hacer de Pembach su destino final. Descendió lentamente la montaña mientras observaba el territorio y la tierra que había debajo. ¿Cuándo podré volver a ver esto? Si hubiera despertado antes. Continuó con ese tren de pensamientos. Antes de darse cuenta, había llegado al pie de la montaña. La gente que había salido desde primera hora de la mañana para prepararse para el trabajo observaba a Albrecht, con inquietud porque iba completamente armado y montado en un caballo. Albrecht avanzó un poco más y giró a la izquierda. El territorio Kaltern estaba situado entre 2 ríos que nacían en el norte. Uno de los ríos se utilizaba para llevar troncos al aserradero. Burkhard patrullaba a menudo el camino junto a ese río, por lo que la zona más allá debería ser segura hasta cierto punto. Mientras seguía el camino, un grupo de niños comenzó a reunirse a su alrededor. Jürgen estaba entre ellos. El capitán se ve muy bien. Pero, ¿a dónde vas? El inocente niño parecía simpático. Albrecht le sonrió y dijo, me han desterrado. Tengo que irme de aquí ahora. Los niños se sorprendieron al principio antes de empezar a hablar de lo que había dicho. ¿De verdad? ¿Realmente estás desterrado? ¿Volverás? Tal vez. Podré volver y heredar el patrimonio cuando mi padre muera. Pero también podría morir fuera y no poder hacerlo nunca. Cuando Albrecht dijo esto, algunos de los niños que no le creyeron al principio parecían haber aceptado lo que decía, con caras serias. Los más jóvenes del grupo se atragantaron y rompieron a llorar. Id a casa ahora, chicos. Escuchad a vuestros mayores y no les causéis problemas a partir de ahora. Los niños le siguieron durante mucho tiempo. Por el camino, algunos se volvieron. Cuando llegaron al aserradero, quedaban menos de 10 personas. En el aserradero, los hombres que se habían preparado para trabajar por la mañana se quitaron las gorras de la cabeza y se inclinaron, al ver a Albrecht. Todos se asustaron ante Albrecht, que iba completamente armado y montado en un caballo. Se apartaron, esperando que no les hiciera daño. Sin embargo, no esperaban que se detuviera frente a ellos. Me gustaría disculparme por todo lo que he hecho hasta ahora. Sé que decir esto no borrará fácilmente sus dudas sobre mi sinceridad, pero me disculpo una vez más. Lo siento mucho. Albrecht inclinó la cabeza hacia ellos. Todos se miraron con los ojos muy abiertos. Los dejó aturdidos y siguió montando el caballo por la orilla del río. Se dirigió lentamente hacia el sur durante toda la mañana.
La mañana terminó, el sol estaba en su punto más alto y sin darse cuenta ya había pasado mediodía. Ahora habían llegado al final del bosque. Este era el límite del territorio Calthorn. Jürgen era el único que le seguía. Joven y con el físico que tenía, caminar tan lejos le hacía perder el aliento. Supongo que eso es todo. Adiós. Capitán. Yo, tengo algo que decir. ¿Qué ocurre? Jürgen abrió la boca pero no pudo decir nada. Entonces empezó a llorar. Albrecht esperó a que hablara, con una paciencia que solo confundió más a Jürgen. Esto. Sobre la vaca que mataste. Fui yo quien se lo contó al señor. Albrecht no se lo esperaba y se sorprendió. Si Jürgen no se lo hubiera contado a su padre, no lo habrían regañado severamente y Erik no habría muerto. Sin embargo, Albrecht ni siquiera se molestó en pensar sobre qué hubiera pasado si Jürgen no lo delataba. En realidad no albergaba mucho resentimiento. Solo lo pregunto porque tengo curiosidad, pero, ¿por qué hiciste eso? Porque lo que hiciste estuvo mal. No podrás convertirte en un caballero, de esa manera. Chic. Albrecht se quedó momentáneamente aturdido, y luego rió. Ja ja ja. Parece que eres incluso mejor que yo. Albrecht rió más fuerte mientras espoleaba el caballo para alejarse del territorio con más rapidez. Su pelo rubio brillaba a la luz del sol mientras se agitaba con el viento. Un sobrevesta o sobreveste es una túnica sin mangas que se sujetaba por la cintura con un cordón o correa. La sobrevesta era colocada sobre la cota de malla que cubría al caballero medieval. Capítulo 10. Albrecht viajó durante mucho tiempo antes de detenerse junto a un río. Aunque su resistencia y demás capacidades físicas no eran un problema, su caballo necesitaba descansar. Dejó que el caballo bebiera agua mientras él se tomaba un descanso. Pronto, vio a la gente del territorio de Calthorn llegando desde aguas arriba en balsas. Cuando llegaron a su destino, desmontaron las balsas y las arrastraron hasta la ciudad más cercana utilizando carros. Las personas de las balsas podían saber que Albrecht había sido desterrado, pero no se alarmaron. Se quitaron las gorras y le hicieron un simple saludo, y luego siguieron caminando junto al río abajo. ¿Se sentían aliviados ahora que había caído en desgracia y había sido desterrado? ¿O tenían sentimientos encontrados al respecto? Sin embargo, era inútil pensar en eso ahora. Albrecht llevó al caballo a una zona donde podía pastar tranquilo. Mientras tanto, descansó un poco más antes de decidirse a partir. Pensó que no debía viajar rápido teniendo en cuenta la resistencia del caballo. Sin embargo, a medida que viajaba, se sentía inquieto. Por el momento, decidió preguntar por las direcciones una vez que llegara a una estación de transporte y acompañar a la gente que planeaba ir a una ciudad. Pero no sabía cuánto tiempo debía viajar para llegar a la estación de transporte. Como nunca había estado fuera de su territorio, no tenía ni idea de si se estaba acercando o alejando. Debería dormir al aire libre. Albrecht jugaba a menudo en el bosque cuando estaba en su territorio, pero siempre volvía al castillo para cenar. Nunca se había quedado a la intemperie durante la noche. La distancia entre el camino y el río aumentaba, y un cañaveral se instalaba en medio. Este campo de juncos empezó a ensancharse, y allí vio que el camino en el que se encontraba estaba conectado a una cresta. Justo entonces, oyó de repente un susurro a su lado. Cuando sintió que los susurros se acercaban, un hombre vestido como un mendigo saltó de entre los juncos y se puso delante de Albrecht. «Saludos, señor caballero». Albrecht se quedó mirando sin pronunciar palabra. El hombre señaló hacia el cañaveral. Albrecht vio que dos personas le apuntaban con un arco. Se dio cuenta entonces de que era una cresta artificial, hecha para emboscadas. «Danos el caballo y vete». ¿Por qué debería hacerlo? ¿Cómo? Bueno, por favor, escúchame con atención. Verá, esto es una especie de trato. Si su señoría lucha contra nosotros, entonces uno o dos de nosotros puede morir, pero su señoría también morirá.
No queremos tener ninguna baja, y su señoría seguramente no quiere morir también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si su señoría nos entrega el caballo? Aunque Albrecht les preguntó, realmente no estaba interesado en el trato que el hombre estaba hablando. ¿Por qué no disparaste las flechas en primer lugar entonces? Y eso es porque podríamos haber fallado. Albrecht se quedó sin palabras. Se preguntó si todas las noticias que había escuchado sobre los crímenes desenfrenados fuera de su territorio eran solo a este nivel. Aunque le pareció que el hombre era muy hablador para ser un mendigo, también pensó en cómo enfrentarse a los dos que tenía a su espalda. Si les lanzaba el hacha, tardaría mucho en buscarla después, una vez que cayera en el cañaveral. Albrecht pensó en sacar y lanzar su espada por un segundo. En cuanto terminó de considerar sus opciones, recogió rápidamente su escudo, sacó la espada y la lanzó como una jabalina contra el bandido que sostenía el arco. La espada se clavó profundamente en el cuerpo del bandido. La fuerza con la que Albrecht la lanzó fue tan grande que incluso la cruceta de la espada se atascó entre las costillas del pobre hombre. Todo sucedió tan rápido que los otros bandidos quedaron aturdidos. Solo cuando el otro hombre miró a su lado y vio que su compañero tenía una espada clavada en el pecho y estaba vomitando sangre, se acordó de usar su arco para disparar. En cuanto giró la cabeza para mirar a Albrecht, sus ojos se encontraron inmediatamente con el escudo de este. Albrecht lo derribó con el escudo, sacó la espada enterrada en el pecho del otro hombre y le cortó el cuello al que había derribado. A diferencia de aquella vez con Eric, que era la primera vez que mataba a una persona, en este momento no sintió ninguna agitación. Parecía que el pasado aspecto psicópata de Albrecht le había ayudado por una vez. Albrecht ya estaba frente al bandido locuaz cuando éste seguía confundido sobre lo ocurrido. Fue entonces que el bandido pensó en huir. Dijiste que morirían 1 o 2 personas. Si te incluyo, serán 3 entonces. Albrecht limpió tranquilamente la sangre de su espada en la ropa del bandido. El locuaz se puso a llorar. Por favor, perdóname. Perdóname, por favor. Albrecht siguió limpiando su espada sin mirar al hombre. Dime por qué debería perdonarte. ¿Por qué? ¿Por qué? El hombre trató de pensar en una razón para dejarlo vivir. Sin embargo, no pudo pensar en nada. Las lágrimas corrían por su rostro al pensar que pronto moriría. Hic, pues ¿por qué? Olvídalo, ¿conoces algún lugar donde pueda dormir? Un destello de luz pasó inmediatamente por los ojos del hombre. Sí. Te diré dónde. Guíame hasta dónde está ese lugar. Por favor, sígame. Te guiaré hasta allí enseguida. Albrecht siguió al hombre mientras sostenía las riendas de su caballo. Tras medio día de camino, llegaron a un bosque. Era diferente al bosque de su territorio. El sol se había puesto por completo y empezaba a ser difícil ver en el bosque. Albrecht utilizaba su sentido innato de la percepción para comprobar su entorno, pero el hombre caminaba como si todo le fuera familiar. Finalmente pudo ver luces a lo lejos cuando caminaron un poco más. El lugar parecía la guarida de un bandido. Albrecht le preguntó al hombre, ¿cuántos bandidos hay ahí? Son 10. El locuaz hombre se puso más nervioso. Había intentado aprovechar la noche para escapar de algún modo, pero el hombre le siguió sin cometer ningún error y no se perdió en absoluto. A este ritmo, todos iban a morir. Este caballero completamente armado podría matar hasta 10 o 20 simples bandidos más. En primer lugar, cuando decidieron tenderle una emboscada en el cañaveral, había dicho a sus compañeros que dejaran marchar al caballero. Sin embargo, los dos vieron que Albrecht era joven y que su equipo era nuevo. Quisieron persuadirlo de alguna manera para que les diera su caballo y así, a regañadientes, se dispuso a rodearlo. Fue injusto. Toda esta situación era injusta para él. Definitivamente, les dijo que le dejaran marchar. Antes de que el bandido y Albrecht se dieran cuenta, habían llegado a la guarida.
Había 2 chozas endebles rodeadas por una valla de madera que parecía una especie de ramitas en un palo de escoba. Nadie montaba guardia fuera. En el interior se oían murmullos. El locuaz bandido dejó atrás a Albrecht, abriendo la puerta de la valla y gritando: «¡Corran!». «Ah, me sorprendiste». «Diego, ¿cuál es el problema?». Diego siguió corriendo sin mirar atrás. «He dicho que corran». Los bandidos que estaban dentro de las cabañas salieron preguntándose qué pasaba cuando oyeron a Diego gritar. Todos parecían mendigos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los bandidos se quedaron boquiabiertos, sin saber lo que pasaba. Nadie salió corriendo. Justo en ese momento, vieron entrar por la puerta de la valla a un caballero que llevaba un escudo y una espada. ¡Ick! Algunos se asustaron y salieron corriendo. Otros se pusieron nerviosos y no supieron qué hacer. Albrecht también se puso nervioso, porque no tardó en notar que nadie estaba dispuesto a luchar contra él. No esperaba que esto sucediera. Apretó el puño para alejar la sensación de incomodidad. Justo en ese momento, un bandido más grande que él, que no llevaba nada en la parte inferior, salió de la cabaña con largas zancadas. Parecía ser su líder. ¿Por qué tanto ruido? El líder miró fijamente a Albrecht, quien observó el interior de la cabaña y vio a varias mujeres desnudas. Ahora tenía una razón para matar. El líder se dio la vuelta y trató de huir sin nada en la parte inferior de su cuerpo, pero Albrecht se acercó rápidamente a él y le cortó el cuello. El líder se tocó el cuello y se tambaleó antes de desplomarse. Los demás empezaron a entrar en pánico al instante. Albrecht procedió a matar indiscriminadamente, asesinando a 6 hombres en un momento. Su abrigo blanco estaba cubierto de sangre, lo cual le puso de mal humor. Quitó la sangre de la espada y la limpió con la ropa de un bandido muerto. Luego guardó la espada en su vaina y entró en la cabaña. Vio a 3 mujeres temblando, desnudas. «Vístanse». Las mujeres se vistieron una a una con manos temblorosas. Habían oído los gemidos de agonía de los bandidos en el exterior, y cuando los ruidos se calmaron, intuyeron que los bandidos estaban todos muertos. Las capturaron a todas. Las mujeres solo miraron a Albrecht con ojos temblorosos y mantuvieron la boca cerrada. «Hay otros que fueron capturados además de ustedes». Las mujeres negaron con la cabeza. Albrecht se sintió frustrado al no entender si lo sabían o no. «¿Puedes al menos hablar?». «Puedo». Una mujer que parecía ser la mayor de las 3 habló. «La gente de afuera murió. Maté a 6 de ellos. Los otros 5 huyeron. También maté a 2 antes de venir aquí». La mujer guardó silencio. Albrecht pensó que debía comprobar las cosas antes de hablar con ellas. Había un viejo cofre junto a donde estaban las mujeres. Las mujeres se sorprendieron y se apartaron cuando él se dirigió hacia él para abrirlo. El cofre estaba cerrado con una cerradura oxidada. Desenvainó su espada y golpeó la cerradura con el pomo de la espada. La cerradura se rompió de inmediato. Albrecht se sorprendió al ver su contenido. Estaba lleno de todo tipo de gemas brillantes y deslumbrantes y de adornos con incrustaciones de joyas, así como de varias monedas de oro y plata. Aunque él mismo era un noble de su estado, nunca había visto tanta riqueza. ¿Esos ladrones ganaban tanto? Inmediatamente cogió las monedas. Pensó en dejar primero el resto en el cofre y llevárselo mañana. No había esperado obtener semejante fortuna nada más salir de su casa. Salió de la cabaña y entró en otra, pero esta olía tan mal que el buen humor que tenía cuando encontró el tesoro se agrió al instante. Parecía que este era el lugar donde vivían esos bastardos. La cabaña de al lado era probablemente donde vivía su líder. Tenía mejor aspecto, tal vez porque allí era donde las mujeres solían limpiarse y lavarse. Se tapó la nariz con la capa y miró dentro, pero no parecía haber nada útil. Solo consiguió 3 dagas toscas. Salió de nuevo al exterior y desató al caballo de la valla y lo retiró a la cabaña del líder. El caballo se asustó al ver los cadáveres,
pero como caballo de guerra bien entrenado, se calmó rápidamente una vez que Albrecht lo apaciguó. Volvió a la cabaña donde estaban las mujeres y se sentó contra la pared junto al fuego del centro. Las mujeres permanecieron de pie. No hay que tener miedo. Por favor, siéntense. Las mujeres se sentaron y miraron a Albrecht, rodeando cuidadosamente sus rodillas con los brazos. Albrecht agonizó sobre qué hacer con ellas. Sin duda, volverían a enfrentarse a este tipo de escenario una vez que él se marchara mañana y siguiera su propio camino. Por ahora, les lanzó las 3 dagas. Por favor, tomad esto. Es mejor que nada. Además, Albrecht, que había estado fuera del territorio desde el amanecer, no había comido nada en todo el día, excepto algo de cecina, asterisco. ¿Tienen algo para comer? Al oír las palabras de Albrecht, las mujeres sacaron una olla del rincón de la cabaña y la pusieron en el centro de la fogata. Añadieron agua, así como pozos de trigo y rodajas de carne de conejo. Después de dejarlo hervir un rato, añadieron sal antes de dejarlo cocer a fuego lento. Cuando parecía que estaba listo, una mujer cogió un cuenco y se lo dio a Albrecht. Los trozos de carne flotaban en las gachas. Albrecht miró a la mujer. ¿Y una cuchara? La mujer negó con la cabeza. No había ninguna razón para usar una cuchara. Solo los nobles acomodados o los plebeyos ricos que vivían en la ciudad utilizaban utensilios adecuados. La gente corriente se limitaba a comer con las manos. Albrecht aceptó esta realidad y dio un gran sorbo al cuenco para probar la sopa. No podía considerarse deliciosa. Incluso tenía mal olor. Pero Albrecht engulló 3 tazones más, dejando la olla vacía. Albrecht miró a las mujeres y preguntó, ¿puedo preguntar vuestros nombres? Las mujeres se miraron entre sí hasta que la mayor decidió hablar. Yo soy Elena, esta niña es Martina y la otra Ana. Todas las mujeres tenían el cabello hasta la espalda, pero el de Elena era negro mientras que el de Martina y Ana era castaño oscuro. Sus rostros eran delgados y sus ojos grandes y de color marrón. Albrecht pensó que su aspecto era exótico y que su acento era un poco inusual, pero sus nombres eran ciertamente desconocidos. No creo que esos nombres sean de por aquí, ¿cierto? La mujer miró al suelo y dudó antes de responder. Venimos del sur. Volvíamos de comprar piedras preciosas en el reino de Anglia, en el oeste. Solo vosotras 3, tan lejos. Elena miró a Albrecht por el rabillo del ojo y dijo, las 3 somos mercaderes. Los hombres de fuera también eran trabajadores, y algunos eran mercenarios contratados. Albrecht se sorprendió. ¿Eran mercaderes? Debería haber alguna historia detrás de cómo estas mujeres acabaron así.